Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer nuevamente poder ponerme en contacto con vosotros para seguir compartiendo algo de las fascinantes enseñanzas de la Biblia. Y a partir de hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es sumamente interesante. Por eso vamos a iniciarlo con una lectura del capítulo 1, versículo 1 al 3 del Evangelio de Juan. Juan escribe este Evangelio hacia el final de su vida, cerca del año 100 de la era cristiana. Había desde muy joven sido un discípulo de Jesús y había tenido tiempo de conocer a Cristo, había participado de toda la vida de Jesús, de todo el periodo del ministerio terrenal de Jesús, lo había visto morir en la cruz, se había visto impactado por la tumba vacía y el hecho de la resurrección, había visto a Jesús ascender a los cielos, había escuchado ángeles que hablaban de que el mismo Jesús que estaba ascendiendo a los cielos regresaría para buscar a su iglesia. Juan, cuando escribe el Evangelio, ya es mayor, ha tenido tiempo para reflexionar, para pensar, ha experimentado diferentes etapas en la vida de un creyente. Y Juan, cuando inicia el Evangelio, dice algo sorprendente. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sorprendentemente, Juan inicia su Evangelio afirmando que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Esta afirmación de Juan es impactante. Debemos recordar que Juan es judío. Los judíos eran criados en un estricto monoteísmo. Para ellos, oraciones basadas en el libro de Deuteronomio, como la Shema, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, eran una confesión de fe. Dios era único, indivisible, había unicidad en Dios. No se podía pensar en Dios si no era desde el punto de vista de la unicidad. Pero de pronto Juan ha sido impactado por la persona de Jesús de una manera tan asombrosa que él comienza su evangelio afirmando la divinidad de Jesucristo. Dice que desde el principio, desde las edades eternas, el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. No un Dios, como traducen algunas versiones, con cierta intencionalidad para mostrar que Jesús es un Dios menor o tiene una divinidad menor a la del Padre. Sostienen que no hay artículo definido en el original griego, pero justamente la ausencia del artículo indefinido es un recurso gramatical en griego para afirmar la esencia de lo que se está hablando. Lo que quiere decir Juan cuando dice el Verbo era Dios y el Verbo estaba junto a Dios, quiere enfatizar la esencia del Verbo, la esencia más íntima del Verbo como divino, totalmente divino. Lo siguiente que sorprende en la afirmación de Juan es lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La segunda afirmación es sorprendente porque está diciendo que ese Dios toma la carne, sark, la carne humana, se hace como uno de nosotros. Y en la condición humana vive para mostrarnos quién es Dios. Por eso luego Jesús, frente a la pregunta de Felipe, registrada en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús viene para revelar al Padre, para darnos a conocer cómo es el Padre. Así que encontramos aquí dos elementos fundamentales del plan de salvación. Y eso es de lo que hablaremos en los próximos temas. Hablaremos del plan de salvación. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todas las cosas, por medio del cual todo vino a la existencia y sin el cual nada hubiera sido hecho, decide, para acercarse al hombre, para llegar al ser humano, tomar la naturaleza del ser humano. La palabra humano viene de humus, que significa tierra, el humus, la tierra en latín.
lo que nos quiere decir Jesús al decir que tomó nuestra naturaleza, se hizo carne, se hizo humano como nosotros, se hizo tierra como nosotros. Vino a compartir el destino de los mortales. Vino a compartir la suerte del mismo Adán. Vivir la vida del hombre y morir la muerte del hombre. Dios quiso en Jesús descender a la humanidad. Y no solo descender, sino condescender con la humanidad para darse a conocer. El propósito de la encarnación de Jesús, entre otros, es que nadie pueda decir que Dios es tan distante que no puede conocer la realidad del ser humano. Desde la encarnación de Jesús sabemos que Dios comprende perfectamente cómo somos, que entiende perfectamente nuestras luchas, que comprende de forma extraordinaria nuestras tentaciones. Ya lo dice Pablo cuando escribe la carta a los Hebreos en el capítulo 4, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo vemos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas. Se habla de las tentaciones de Jesús. Los capítulos 4 del evangelio de Mateo y Lucas son sorprendentes cuando registran la forma en que Cristo fue tentado por Satanás. Esas tentaciones revelan que la naturaleza humana de Jesús era semejante a la nuestra. Así que Cristo toma la naturaleza humana, el Verbo toma la naturaleza humana, Dios toma la naturaleza humana para darnos un mensaje de proximidad, para decirnos que Él está cerca de nosotros. Él viene a plantar su tienda entre nosotros, a ser un vecino entre nosotros. Dios desciende, pero no desciende en truenos, en relámpagos, como lo hizo en el Sinaí. Desciende como un niño a la tierra. Un niño que nace de una mujer, de María. Nace entre los hombres, nace en la pobreza. Viene a luz en un pesebre, como lo relata el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Y viene para ser salvador de pobres y de ricos. De pobres por cuanto Él nace en la pobreza y de ricos porque Él es rey. Siempre lo fue. De tal manera que Él viene a ser solidario con el ser humano. Quiere que todos los seres humanos, no importa su condición o su posición social, puedan comprender que Dios está cercano a sus criaturas. Está al lado de sus criaturas. La encarnación tiene el propósito de revelarnos esa proximidad de Dios, esa cercanía de Dios con los hombres. Y tiene el propósito de revelarnos el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios nos amó tanto desde toda la eternidad que decidió venir a morar entre nosotros, cargar con nuestras culpas, como dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cargar con nuestros pecados, entregar su vida por nosotros, morir la muerte eterna por nosotros, a fin de que nosotros podamos salvarnos. Juan y otros hombres del siglo I de la era cristiana quedaron impresionados por la figura de Jesús. Quedaron impresionados por la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero esa vida, esa pasión y esa muerte se vivieron en el marco de un claro mensaje que Él dio. Él vino a decir alto y claro cuál era la voluntad de Dios para el ser humano. Él vino a mostrarnos realmente lo que el Padre quería que conozcamos. Es importante que nosotros conozcamos a Jesús y conozcamos realmente el Evangelio que predicó Jesús. Ese Evangelio del reino que Él vino a predicar cuando estuvo aquí en la tierra. Ese Evangelio, esa buena noticia de la salvación. Salvación para todos. Hombres, mujeres, libres, esclavos, judíos, gentiles. Esa salvación universal que Él viene a mostrar, que es el propósito eterno del Padre para con cada criatura de esta tierra. El mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, rompieron la estructura religiosa de sus días.
conmocionaron las bases sociales del pueblo judío, conmocionaron las bases sociales en el Imperio Romano, produjeron cambios sustanciales en la manera de vivir del mundo del siglo I de la era cristiana. Y en poco menos de 30 años, un grupo de hombres impresionados, impactados, reavivados y renovados por el mensaje de Jesús, proclamaron a Jesús como el Mesías hasta los rincones más lejanos de la tierra conocida de su tiempo. ¿Qué hubo en ese mensaje que los transformó tanto? ¿Qué experimentaron ellos que lo cambió tanto? A eso responderemos en cada uno de los temas de esta serie. Solo me anticipo a decirte que la vida de Jesús, las palabras de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, impactaron de tal manera la vida de estos hombres que perdieron el temor aún a la muerte y estuvieron dispuestos a jugarse la vida para salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Cree en Jesús, acepta el Evangelio y hazte partícipe de la locura de la predicación. No hay nada más extraordinario en la vida. Que el Señor te bendiga.